Holitas a todos y a todas, soy yo, Hello Chris. Hoy os traigo algo diferente. Estas navidades me han regalado un kit de caligrafía de Lidl y me moría de ganas por probarlo delante de todos vosotros. Por cierto, este vídeo no está patrocinado, pero si a Lidl le gustaría, que no duden en contactarme. You may be wondering why I'm speaking in Spanish. Well, as the product I'm reviewing was bought in a store in Spain, I thought that I should make this review in Spanish, but don't worry. There will be subtitles available for you down here or up there, depending on where you're watching this from. But if you really want me to make this unboxing fully in English, leave a comment down below and I'll re-upload it entirely in English. Esta va a ser mi más pura y sincera opinión en el producto. Ahora que he hecho las explicaciones necesarias para mis suscriptores de habla inglesa, comencemos con este vídeo. La caja del kit tiene una forma muy bonita. Parece un libro. Aunque no se puede apreciar bien en la pantalla, el borde blanco tiene rayas que lo hacen verse muy realista. Deberíamos abrirlo, ¿verdad? Lo primero que vemos al abrirlo es un kit muy bien organizado que hace muy simple mantenerlo todo ordenado. En él podemos ver un bolsillo con un manual de instrucciones, un lápiz donde poner las plumas, 5 plumas metálicas, un bote de cristal con tinta azul, sobres y postales, un sello y cera para sellos. Veámoslo desde cerca. Sacamos el manual del bolsillo y resulta que no es un manual. Al parecer, hay un montón de sugerencias sobre cómo escribir diferentes tipos de caligrafía. ¡Alucinante! Aunque sí que hay un par de instrucciones sobre cómo poner las plumas en el lápiz y cómo usar la cera para sellos. El manual está escrito en 5 idiomas: francés, alemán, italiano, español y portugués, creo. ¿Lo abrimos? Aquí podéis ver los diferentes tipos de caligrafía y, además, hay un pequeño extra al final donde enseña cómo decorar las frases que escribáis. Siguiente. Aquí podéis ver el lápiz para las plumas, con una pequeña ranura en la punta para poner las plumas. Una vez le pillas el truco, es muy fácil usarlo. Aquí están las 5 plumas. Hay diferentes tamaños y formas. Este es el bote de cristal con tinta azul, que ayuda mucho al usar las plumas. Aunque debéis tener cuidado, la tinta sale de la piel con un poco de jabón, pero cualquier mueble o objeto que se manche con ella, será imposible luego de sacar la mancha. Recomiendo muchísimo que uséis algún protector para la mesa para evitar desastres. Aquí están los sobres y las postales. El papel es de muy buena calidad y aguanta estupendamente la tinta. Siguiente. El sello. Este está hecho de metal y se ve precioso. Al usarlo uno se siente como si fuera un rey o una reina escribiendo una carta. Y la cera dorada para los sellos. Nunca la había usado y me lo he pasado muy bien descubriendo cómo funcionaba. Para probarlo, he decidido crear una postal únicamente con los materiales de este kit. Que conste que he probado alguna vez a escribir con tinta, pero no durante mucho tiempo, así que no tengo mucha experiencia en ello. La pluma que he encontrado más simple para utilizar es la última, la más grande. Sin querer queriendo, he acabado haciendo esta postal con temática del espacio. Al principio creía que la hoja con forma de postal era un simple rectángulo de papel de acuarela, pero me he llevado una gran sorpresa al descubrir que no lo era. Para que la pluma funcione correctamente, veréis que esta tiene un agujero. Cuando sumerjáis la pluma en la tinta, vigilad que se os llene ese agujero. Intentaré dejar una imagen por aquí del agujero del que estoy hablando. Si no lo hacéis, la tinta no correrá y os será muy difícil utilizarla. Para limpiar la pluma, un vaso viejo con agua basta. Veréis que es impresionante el efecto que hace la tinta al ponerse en contacto con el agua. Una vez hecha la prueba, es hora de ponerse manos a la obra y crear algo fantástico. Leí la frase que decía "Shoot for the moon, even if you miss you land among the stars", que en español significa "dispara hacia la luna, incluso si fallas, aterrizarás entre las estrellas". Y me inspiré para añadirle algo más al dibujo. Decidí añadirle a un astronauta en la parte de adelante junto con Saturno y un pequeño cohete. Pensaba que sería más complicado, pero no fue así. Es muy fácil dibujar con pluma y tinta. Definitivamente haré más dibujos con este utensilio. La tinta, además, seca muy rápido y puedes continuar dibujando sin temer una mancha en el tapiz de plástico. Eso sí, deja como mínimo unos 20 segundos para que la tinta se absorba en el papel. Until 2 o'clock this afternoon. So as of that time, of course, the front was way off in the northwest. Now, however, it's moving into the central part of the nation with a couple of high-pressure cells behind it.
En el interior le he añadido un dibujo del sistema solar, un planeta más, un planeta menos, para acabar de decorarlo todo. Aunque me quedé con ganas de dibujarle algo más, ya no me quedaba espacio. El kit es alucinante, por un precio barato, viene lleno de cosas geniales y de muy buena calidad, la cual cosa me sorprendió. Tengo ganas de volver a dibujar algo más. ¿A vosotros os gustaría ver más dibujos con tinta? Ahora llega el gran momento, meterlo en el sobre y usar la cera para sellos. ¿Cómo creéis que saldrá? Esta cera tiene una mecha. Una vez la enciendes, tarda muy poco tiempo en calentarse. Aunque encontré que tardaba un poco en fundir la cera y hacer caer la gota, cuando saqué el sello encima de la cera me di cuenta de que tendría que haberle puesto más. No seáis tan rácanos como yo, esperad un poco más y aseguraos de que haya cera suficiente. Tengo que admitir que fue muy satisfactorio todo el proceso. Al apagar la cera, buscad un lugar ventilado, ya que suelta un poco más de humo que una vela normal, aunque me ha encantado el olor, ya que me recordaba las velas de un pastel de cumpleaños. Y hasta aquí el vídeo. De verdad, recomiendo este kit a cualquier amante de caligrafía que se quiera iniciar en el mundo de la pluma, y a cualquier persona que quiera sentirse como en el siglo XVIII. No olvidéis darle me gusta al vídeo, suscribiros para más contenido como este, haced clic a la campanita para que os llegue una notificación cuando suba vídeo, y comentad aquí abajo qué os ha parecido este kit. Por cierto, si hay algún representante de Lidl viendo este vídeo, que sepa que estoy abierta a patrocinarles. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.